Continuando, tenemos hoy día el mensaje de hoy día con el título la nueva naturaleza para la evangelización mundial. Del libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Y voy a dar partida a nuestro evangelista Marco Díaz, quien nos tiene el mensaje. Adelante. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Amén. Todos juntos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Gloria a Dios. La palabra de hoy lleva por título la nueva naturaleza para la evangelización mundial. Estamos viviendo en una época que se parece al tiempo en que nuestro Señor Jesucristo estaba en tierra, estaba en este mundo, y el cristianismo estaba siendo atacado. Igual está pasando en este tiempo. Atacado el cristianismo, ¿no? Está siendo perseguido. Por ejemplo, si nosotros vemos en este tiempo, la cultura critica mucho al cristianismo. Las grandes instituciones critican mucho al cristianismo. Incluso las personas de éxito critican mucho al cristianismo. Por ejemplo, hay un gobernante peruano que él dijo estas palabras hace poco. Dijo que si la homosexualidad se educa en las escuelas, erradicaremos el cristianismo. Él dijo eso. Yo me acuerdo de que el pastor Ryu, él contó la historia de Friedrich Nietzsche, un profesional también, muy famoso. Él dijo, Dios no existe. Y pasó un poco de tiempo, acabó loco en un hospital psiquiátrico y acabó muriendo, clamando a Dios. Entonces, si vemos la historia, en este tiempo se está levantando como una guerra espiritual. Como una guerra espiritual. Sin ir muy lejos, ustedes son testigos de lo que ha pasado con Siria, ¿es así? De lo que está pasando con Nigeria. Las iglesias las están quemando, a los cristianos los están persiguiendo y los están matando, están quemando a las personas vivas, los están decapitando, están quemando niños vivos. Se está levantando, como en el tiempo de la iglesia primitiva, en este tiempo, pero de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo donde la tecnología, donde las relaciones políticas tienen otro contenido. Entonces, muchas veces la misma publicidad o los medios de comunicación no explican correctamente lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque hay fines de por medio que tienen que ser ocultados. Pero con el Evangelio podemos darnos cuenta que está sucediendo lo mismo. Se está levantando una especie de guerra espiritual que está destruyendo en este tiempo a nuestros hermanos que tenemos la fe. Por eso que ustedes ven incluso en el cine, por ejemplo, se están premiando mayormente a las películas que no son cristianas. Mayormente se premian a las películas que son cristianas. Mayormente se está viendo que las personas de renombre están utilizando su éxito para opacar a Dios. Están saliendo adelante y proclamando que el cristianismo es algo que no tiene valor. O sea, sin que ellos se puedan dar cuenta y que ni el mundo se pueda dar cuenta, se está levantando una guerra espiritual. Miren, lo último que ha pasado
En Estados Unidos se ha sacado del gobierno la Biblia, donde todas las personas juramentan cuando reciben un cargo. Se está sacando. Mire, ahora en Estados Unidos hay una ley que el que desea entrar a un baño de mujeres siendo hombre, si se siente mujer puede entrar. Terrible, ¿no? Entonces, esa es la estrategia de Satanás, que está suavecito, él está haciendo que esta guerra espiritual destruya a los hijos de Dios. Pero los que entienden el Evangelio nunca serán engañados. Amén. Aunque se levante la ley que se levante, nosotros siempre creeremos que Jesús es el Cristo, el único que puede solucionar todos los problemas de la humanidad. Amén. Y así que se levante quien se levante, solo creyendo en Él y haciendo una oración con identidad y con poder, quedan atados. Amén. Entonces, solo es cuestión de poder entender lo que Jesús hacía en aquel tiempo con sus discípulos. Por ejemplo, en ese tiempo, cuando se levantaba lo mismo, Él lo único que hizo con sus discípulos es hacer ver en ellos las marcas que estaban impuestas por el judaísmo, por el legalismo, por el misticismo. Jesús les hizo ver las marcas, Jesús les hizo ver las raíces que ellos tenían, les hizo ver la naturaleza que ellos tenían por causa del problema original. Entonces, por esa razón usted se puede acordar cuando Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. ¿Se acuerdan? Cuando voltea y le dice a Pedro, ¿qué le estaba diciendo? Estás tú con marcas, con raíces, tienes una naturaleza de debilidad. Satanás te está usando. No hagas eso, sal de ahí. Eso le estaba diciendo Jesús. Por esa razón es que cuando ellos entendieron esto, esa guerra espiritual que se levantó solo fue destruida al nombre de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que donde iban predicaban a Jesús y todo el poder del maligno era destruido. Felipe fue a Samaria, predicó a Cristo y los demonios que estaban dentro de las personas salían. Y cuando salían las personas naturalmente emitían voces. Los cojos, los paralíticos eran sanados. Pedro llega a la puerta de la iglesia de Hermosa y ve un cojo y dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y sucedió que esa guerra espiritual fue vencida solo por Jesucristo. Entonces, lo mismo va a pasar en este tiempo si nosotros solo entendemos el Evangelio. Por eso que somos importantes, ¿se dan cuenta? El que entiende eso no teme a nada. No teme a nada. Pase lo que pase, Dios está conmigo. Su reino está conmigo. Por lo tanto, nadie puede entrar dentro del reino de Dios si Dios no lo permite. Amén. Así tiene que ser mi conclusión. Con esa conclusión, tengo que tener esa nueva naturaleza. Una naturaleza positiva, una naturaleza llena de confianza y de seguridad. Soy la mejor persona en esta era. Soy la mejor persona en mi familia, soy la mejor persona en mi trabajo, en esta región, porque no hay nadie como yo que Dios pueda haber usado para entender. Amén. ¿No se dan cuenta que hay mucha gente alrededor de habla hispana, pero no tienen la capacidad? Dios no lo ha escogido para darles entendimiento. Amén. ¿Se dan cuenta? Ese es el Evangelio. Por eso que somos importantes, por eso que necesitamos entender. Hay una nueva naturaleza que tiene que meterse dentro de mí. Tiene que ser mi confianza en Dios. Vivo por y para Él. Entonces, de esa manera, naturalmente, el plan de Dios se va a dar sin necesidad de esforzarme. Amén. Donde quiera que vaya, Dios me va a usar naturalmente. Entonces, ese es el Evangelio. No te trae carga. Porque el hecho de ser feliz, ya transmito que soy una persona diferente. Amén. El hecho de entender el Evangelio y de entender el culto correctamente, se acabó. Soy diferente. Entonces, por esa razón es que Dios no tiene otra cosa, miren, no tiene otra cosa que bendecirme. Hay razón para gritar con el que entiende esto no necesita pedir nada. Me convierto en la raíz de la bendición. Tengo para dar. Necesita ver el cristiano. Yo anteriormente sufrí mucho en porque yo iba a la iglesia para recibir algo. Yo me acercaba a Dios por el temor a no tener, a sufrir. El Evangelio no es eso.
El Evangelio es transmitir la vida que Dios me ha dado a otros que están muertos. Amén. El Evangelio es transmitir la luz a otros que están en la oscuridad. El Evangelio es transmitir la vida de la sal que necesita. La sal preserva la vida. Hay gente que está muriéndose, pudriéndose espiritualmente porque no tiene la sal de Jesucristo. Y por eso Dios me ha llamado para eso. Yo no necesito ser bendecido, ya soy un hombre bendito. Lo único que tengo que hacer es compartir lo que Dios me ha dado. Por eso si lo tengo, puedo dar. Esta naturaleza tengo que tener. Amén. Si no poseo esta naturaleza, definitivamente es como tener algo y no saber que lo tienes. Como le decía siempre el ejemplo, ¿dónde están mis lentes? Están acá los lentes. ¿Dónde están mis lentes de mujer? Los lentes están aquí. Lo mismo, es como tener una chequera y no poder usarla. Entonces, nosotros tenemos que tener una naturaleza de evangelio. Tenemos que tener esa naturaleza de poder infinito, porque el hombre o el ser que tiene el poder infinito ha venido a mí. Y eso es lo que no puedo entender. Mire, estos somos nosotros. Vamos a suponer menos cero todavía. Mire, si me uno, este es el infinito, ¿no es así? Si me uno más el infinito, voy a ser menos cero más infinito, ¿no es así? Nadie va a poder llegar a mi nivel, nadie va a poder superarme tampoco. Por eso que soy importante. Si me uno con Dios, ¿habrá alguien que supere a Dios? Por eso que Jesús nos dio un gran ejemplo en Juan 10 en adelante. Del 26 en adelante, mire, léalo. Dice que Dios le ha dado a todas las personas a Jesús para que lo salve. Mire, ya desde ese momento ya Dios nos ha predestinado, nos ha escogido, ¿ok? Y nos ha puesto en las manos de Jesús. Y dice que Él nos ha puesto en las manos de Jesús. Y dice que Dios, que es mayor, nos tiene en sus manos, por encima de la mano de Jesús. Dígame, ¿quién podría abrir las manos de Dios para poder sacarnos de Él? ¿Quién será más fuerte de Dios que Dios? Por eso esa naturaleza necesito tener. Ya, esta es una emergencia. La guerra espiritual ya empezó, está muriéndose el Evangelio. Los cristianos están siendo destruidos. No podemos darnos el lujo de quedarnos mirando la televisión o las noticias y decir, pobrecito. No, si tengo esta autoridad, si conozco la estrategia de Satanás, simplemente tengo el derecho de orar con autoridad. Amén, por eso soy importante. Entonces esto no pasa simplemente como cualquier cosa en mi vida, sino es una emergencia. Entonces oro con autoridad. Señor, que donde se encuentre un hijo de Dios y que donde se levante el poder del maligno, en el nombre de Jesús que conozco, que habita en mí, que me ha dado la vida eterna, sea destruido. Tengo que tener esa seguridad. Esa tiene que ser mi naturaleza. Si yo no puedo disfrutar de ello, no voy a poder tener el poder para hacer una oración para mis hijos. ¿Entienden? No voy a poder implantar una oración para hacer que Satanás, que está atacando a mi familia, se destruya. No voy a poder hacerlo. Si ni yo mismo lo conozco, ni yo mismo puedo disfrutar de él, ¿cómo yo podría transmitirlo a otro? Yo siempre le ponía ese ejemplo. Esta manzana, ahí está rica. Yo no puedo decirle a alguien está rica si no la probé. Yo no le podría decir a alguien, oye, cree en Jesús, si ni yo mismo creo. Yo no puedo decirle, Dios bendice, si ni yo mismo soy el que ha experimentado esa bendición. Y el que entiende el Evangelio, el que disfruta el Evangelio, por si acaso la bendición no tiene que ver nada con la economía. La bendición es una bendición espiritual. Yo he sido escogido para ser un ser que va a vivir eternamente. Soy un ciudadano del cielo puesto en esta tierra para hacer su voluntad. Yo tengo que transmitir la nueva naturaleza a los creyentes. Yo tengo que transmitir la nueva naturaleza a mis hijos, a mi familia, a mis amigos, a mi región. Necesitan tener la naturaleza del Evangelio para poder tener victoria. Porque de lo contrario, mire, aún la bendición en sus manos se va a convertir en una maldición. ¿Entiende? Si no entiendo la naturaleza del Evangelio y vivo con un Evangelio erróneo, entonces definitivamente todas las bendiciones, aún la salud, va a ser un problema. Aún la salud va a ser un problema. Necesitamos entenderlo rápidamente. Por eso, ¿por qué razón? Porque
Dios nos ha llamado, mire, Dios nos ha llamado para ser las personas que estén dentro de las cosas absolutas de Dios. De las cosas absolutas de Dios. Para eso Dios nos ha llamado. Para eso Dios nos ha escogido. Porque las personas que están dentro de las cosas absolutas de Dios han sido llamados para permanecer dentro de ellas. ¿Por qué razón? Porque definitivamente no hay poder que evite que yo confiese que Jesús es el Cristo. No hay poder que evite que yo pueda creer que en el monte del Calvario todos mis problemas fueron solucionados. Que en el monte de los olivos Dios me dio el poder y la seguridad para entender el reino de Dios está conmigo hasta cuando salga de este mundo. Amén. Y que solo a través del Espíritu Santo en el aposento alto yo puedo tener el poder para destruir a Satanás aún en mi propia vida. Porque hay cosas que están haciendo que yo fracase. Yo mismo estoy fracasando por no entender que ya tengo el Espíritu Santo y la fuerza que puede superarme a mí mismo. Como no entiendo ello, no puedo disfrutarlo. Y las cosas que vienen a mí como bendición me están trayendo destrucción. Me están controlando. Están haciendo de mí un muñeco. Y eso no es. Yo no nací para ello. Yo nací para triunfar. Yo nací para ser un hombre de bendición. Yo nací para cambiar la vida de las personas que están alrededor mío. Yo nací para ser la persona principal en esta era. No hay nadie como yo. Por eso necesito entender. Hay una nueva naturaleza que tiene que comenzar a enraizar en mí para poder hacer que la luz del Evangelio brille donde quiera que yo vaya. Necesito entender, es una urgencia. Dios me ha llamado para estar dentro de las cosas absolutas, pero hay ideas en mí. Hay ideas incorrectas en mí. Yo conocí a un señor que él me decía, cuando recién empezaba esto, él me decía, que ¿por qué vas a los domingos a la iglesia? ¿Que acaso Dios te da a comer? ¿Que Dios te baja el pan por la mañana? ¿Que cuando llega el recibo Él te da para pagar? Así me decía. Ya, si vas a ir a la iglesia, pues anda y viene rápido, tienes que trabajar. Y había momentos en que me entraba eso. Hay momentos en que me entraba y decía, claro, yo debo de irme, después debo de irme a trabajar. ¿Me puede creer que un día lo hice? Pero ¿sabes cómo estaba? Estaba en el culto, pero mi cuerpo estaba, pero mi mente y mi corazón estaban en que tenía que ir a trabajar. No podía ser feliz de esa manera. Por eso que muchas veces yo decía, bueno, ¿y si falta un día, qué interesa? Y si le doy hoy día un poquito para... Por último decía, aquí no voy a desmar, en Perú voy a desmar. Imagínate cómo acondicionaba Dios. Cuando tenga lo voy a dar. Todo es central en mí. Pero, ¿cómo es la palabra de Dios? Ahora entiendo el hijo pródigo. El hijo pródigo salió con todo lo que su padre le dio y fue y se lo gastó todo. Al punto que llegó a comer la comida de los cerdos. Y dice la palabra que en ese momento él entró en sí y miró al padre, miró la casa donde venía. Y eso pasó conmigo. Entré en sí, yo no puedo estar pensando así. Yo no puedo ser una persona a medias tintas. Yo no puedo ser una persona que un día voy a amar a Dios y un día otro día no. Que un día lo voy a creer y otro día lo voy a negar. No. Yo un día entré en sí y dije, no. Yo no puedo vivir una vida así. O soy o no lo soy. Y me metí de pies a cabeza. Y dije, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que tú deseas. Por esa razón es que ahora entiendo que había gente como yo esperándome aquí donde soy. ¿Entiendes? Que había gente para poder compartir la verdad clara, el evangelio verdadero. No necesitamos sufrir, no necesitamos ponernos carga, solo necesitamos abrir nuestro corazón a la verdad espiritual. Es con nosotros que Dios va a hacer su obra, entiéndanlo. Es con nuestra vida, con nuestra salud, con nuestros hijos, con nuestra generación, que Dios va a quebrantar el poder del maligno. Amén. Solo necesitamos entender, hay ideas erróneas que tenemos que cambiarlas por la idea del evangelio. Soy la persona que Dios ha escogido para echar toda incredulidad de mi vida. Toda incredulidad. Yo era bien incrédulo, era bien incrédulo. Era demasiado incrédulo. Yo necesitaba ver para creer. Es que yo soy comerciante. Comerciante es así, primero tienes que ver para creer.
y sufría enormemente. No podía admitirlo. Luchaba con las ofrendas, luchaba con los hermanos, luchaba con las actitudes. Estaba muy mal. Y a medida que fui comprendiendo el Evangelio me di cuenta, el Hijo de Dios no tiene lugar en su corazón para incredulidad. No tiene lugar. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, consumado es, ya se acabó. Yo no tengo de qué preocuparme. Dios me ha puesto en su reino. Él tiene el control de mi vida. Él está más interesado en mí que yo mismo. ¿Por qué razón? Porque a través de mí va a hacer su obra. No puede hacerlo con los perros. ¿Amén? Si entiendo esa gran bendición, nunca mi vida es la misma. Por esa razón que yo eché fuera toda incredulidad y camino, lloro a veces. ¿Por qué? Porque también se levanta la incredulidad por los problemas y las dificultades. Que soy un hombre, soy una persona que sentimientos, y a veces la carne se duele y entonces se me debilita, pero Cristo está en mi corazón, llega a mi mente y destruye toda incredulidad. Esa es la nueva naturaleza que está creciendo en mí, y te bendigo que también esté en ti, porque solo así podemos ser felices. Amén. Tenía marcas erróneas, unas marcas erróneas, completamente, unas marcas erróneas. Muchos discutían con los líderes, muchos discutían con los hermanos, mucho peleaba con ellos, a veces hasta insultaba, a veces hasta hacían bromas ya pesadas para simplemente ofenderlos. ¿Por qué razón? Las marcas. Por eso que el pastor decía esto, dice que había venido un señor a la iglesia que siempre se sentaba adelante, ¿no? Siempre se sentaba, ya era anciano de la iglesia. Y vino uno nuevo, así como nuestra hermana Yanina. Vino uno nuevo y se sienta en su sitio sin querer. Entonces cuando él viene, lo ve sentado ahí, se sienta al lado y ¡pum! Me empuja y le mete un pellizcón. Y lo da rapidito, se fue más allá. Entonces son marcas que están en nuestras vidas. Son marcas erróneas. Al punto que yo no podía evitar todo el dolor de mi pasado. Todo el dolor siempre venía y me aturdía, y eso hacía que yo comparta el Evangelio incorrectamente. Pero un día Dios pudo poner el verdadero Evangelio en mi corazón y en mi mente, y eso cambió. Por eso que no puedo evitar ahora que Dios me haya escogido para estar dentro de las cosas absolutas de Dios. Y lo bendigo porque usted puede disfrutar de ello. Solo necesitamos entender, ya todo está solucionado. No tenemos que hacernos daño, no tenemos que ser personas que vayan en contra de lo que Dios quiere hacer. Solo tenemos que echar fuera las ideas que están erróneas, solo tenemos que echar fuera toda incredulidad, toda marca del pasado, toda marca que nos hace daño. Y la mejor manera de poder disfrutar del Evangelio es uniéndose a lo que Dios quiere hacer. ¿Ven? No hay otra manera. Cuando las personas estuvieron junto con Jesús, todo había. ¿Se acuerdan? Y cuando se alejaron, todos los problemas venían. Por eso que Pedro, Dios habló a través de Pedro, cuando todas las personas comenzaban a irse, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le decía, ustedes vienen por la comida, vienen por esto, se comenzaban a ir. Y Pedro le dice, Señor, ya para, que las personas se están yendo. Y Jesús le dice, si tú quieres, tú también vete. Y mira las palabras de Pedro, mira cómo Dios comienza a sacar las nuevas marcas, la nueva raíz, la nueva naturaleza. Le dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida? Imagínense, ese es el Evangelio. No necesitamos tener que preocuparnos por nada. Ya todo está consumado. Solo debemos disfrutar que estamos dentro de las cosas absolutas de Dios. Por lo tanto, nada ni nadie tiene poder para sacarnos de ahí y hacer que eso pueda disfrutarse en nuestra vida diariamente. Lo segundo es que Dios nos ha escogido en este tiempo, si quiere que todos tengamos la nueva naturaleza del Evangelio. ¿Para qué? Para que nosotros podamos estar dentro de la conclusión de Dios. Necesitamos entender ello. Necesitamos estar dentro de la conclusión de Dios. Esto, ¿cómo puedo hacer eso? Mire, pase lo que pase, la conclusión de Dios, de que seremos testigos hasta lo último de la tierra, nadie lo va a poder evitar. Amén. Porque Jesús mismo dijo la última promesa. Él dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Quiere decir,
puede evitar que esa conclusión venga a mi vida. Nadie va a evitar que yo sea un testigo de Jesús. Nadie va a evitar que yo sea un testigo del Evangelio. Nadie va a evitar que yo sea una persona que pueda cambiar esta era solo con el Evangelio. Nadie lo va a evitar. Nadie va a evitar que toda la maldición que ha venido constantemente sea destruida en el nombre de Jesús. Nadie va a evitar. Así que solo tenemos que entender, tengo que disfrutar que estoy dentro de la conclusión de Dios. Para ello necesito entender que hay ideas equivocadas, por ejemplo. Hay ideas equivocadas en nuestras vidas. Y en las personas, por ejemplo, hablan de la Biblia. ¿No se dan cuenta? Que hay personas que dicen, aún en la iglesia, así no, pero yo lo he escuchado y lo he podido vivir. Pero la Biblia lo han escrito 40 personas. Hay 40 personas, humanos, de repente se han podido equivocar. Entonces, si yo no creo en la palabra de Dios, si yo no tengo la conclusión que la palabra de Dios, que la vida, que la Biblia es la palabra de Dios, si yo no creo que la Biblia ha sido inspirada, escrita por hombres que han sido inspirados por Dios mismo, si yo no creo en ello, yo nunca voy a disfrutar de la conclusión. Por eso que Dios me ha llamado. Dios me ha llamado para ser una persona que toda idea equivocada salga de mi vida. La Biblia ha sido escrita por Dios. Amén. A través del Espíritu Santo ha utilizado a seres humanos para hacerlo. Esa tiene que ser mi conclusión. Amén. Lo mismo. Yo tengo que entender que hay cosas incorrectas. Hay cosas incorrectas en mí. Hay cosas muy incorrectas en mí, como por ejemplo, las oraciones. Hay gente que dice, sí, hermano, a usted Dios le oye porque usted es el pastor, porque usted es el líder. Pero yo, son cosas incorrectas, sinceramente. Mi conclusión tiene que ser, yo soy un hijo de Dios que tiene el poder de la oración a través del nombre de Jesucristo. Amén. Tengo el arma más poderosa del universo que Dios me lo ha dado a mí. Amén. La oración, por si acaso, no es para los incrédulos ni es para los hijos del diablo. La oración es para los hijos de Dios. Dios escucha a sus hijos. Amén. Amén. Dios no escucha al pecador. Vea Juan 9:31. Dios no escucha al pecador, escucha a aquel que hace su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que todos vengan a Él a través de Jesucristo. Que todos reconozcan que el único camino para llegar a Dios es Cristo. Que la única vida es Cristo. Que el que soluciona todos los problemas es Cristo. Que en el monte del Calvario solucionó todos los problemas. Él es el que responde mis oraciones. Por eso es que en el nombre de Jesús todas las oraciones son respondidas. Esa conclusión, Dios me ha llamado para estar dentro de esa conclusión. Esa tiene que ser mi naturaleza. Yo no puedo negarme a ello ni tener ninguna duda. ¿Eh? Porque de lo contrario, simplemente vamos a experimentar dolor. Vamos a experimentar dolor. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Gálatas 6:7? Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siempre, eso va a cosechar. Entonces, si yo no tengo la conclusión de que Dios es el que me responde, entonces yo voy a sufrir. No se dan cuenta, hay personas que dicen, no, hermano, disculpe, pero eso yo lo he hecho con mi esfuerzo, mi sacrificio, ¿no? Pero eso ya no, que eso queda de lado, eso queda de lado. Luego tenemos que tener la conclusión, mi vida y la vida del ser humano y este universo es de Dios. ¿Amén? Así de simple, es de Dios. Y a Dios le ha placido que yo viva en esta era. A Dios le ha placido que yo viva en este país. A Dios le ha placido darme una familia, hijos, darme economía, darme la salud. Le ha placido que yo en esta era pueda subsistir. Entonces, si tengo esa conclusión, definitivamente mi naturaleza va a ser una naturaleza que puede hacer la evangelización mundial naturalmente. ¿Eh? Lo otro que nosotros tenemos que tenemos cosas a veces en la cabeza, son cosas diferentes a otras personas, son cosas diferentes, hay cosas muy diferentes, hay cosas bien diferentes. Por ejemplo, el cielo y la tierra son perfectas, ¿no es así? Pero hay personas que no creen esto.
los animales son completamente diferentes a los hombres, ¿correcto? Pero hay personas que no creen eso, porque hay personas que dicen que el hombre viene del mono. Hay unos que dicen que viene de una explosión atómica, otros que dicen que de la materia, que se pudrió el barro, salieron, no sé. Entonces, mi conclusión, hay cosas muy diferentes en el mundo. Hay cosas diferentes que aún están metidas todavía, porque cuando a veces escuchamos conversaciones, no tenemos la conclusión que Dios quiere. A veces salimos a favor de otras personas. ¿Me entiendes? Hay personas, por ejemplo, diferentes, ¿no? Que dicen, ay, hermano, a veces no sé quién soy, o creo que Dios se equivocó conmigo. Yo no nací para traer a la iglesia. ¿No me ve cómo peleo? ¿No me ve cómo grito? ¿No me ve cómo reniego? ¿No me ve cómo pierdo la paz rápidamente? Parece que Dios se equivocó conmigo. No, lo que pasa es que la naturaleza es diferente. Necesitamos entender, hay una diferencia entre lo que Dios quiere hacer y lo que soy. ¿Amén? Es una diferencia, por eso que necesito rápidamente entender el Evangelio. Hay personas que dicen en el mundo, ay, Dios se equivocó conmigo, porque yo estoy atrapada en un cuerpo de hombre siendo mujer. Yo estoy atrapada en un cuerpo de mujer siendo hombre. Entonces, es diferente. En cambio, sin embargo, Dios ha hecho las cosas perfectas. Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los ha creado, dice la palabra de Dios. Por último, dicen, ¿cómo puedo decir? Yo no sé ni quién soy, Dios se equivocó conmigo. ¿Cómo puedo decir eso si dice la palabra de que Dios conoce aún hasta mis cabellos? ¿Cuántos tengo? Dice que Él me conoce aún desde el vientre de mi madre. ¿Cómo yo puedo pensar que Dios se equivocó conmigo? ¿Me entiende ahora? Por eso necesito tener una conclusión, necesito disfrutar. Dios me ha escogido para estar dentro de la conclusión de Dios. Por eso que soy importante, no soy cualquier persona. Dios me ha escogido, me ha puesto aquí, dentro de su conclusión, por eso que yo soy diferente. Con eso no quiere decir que yo tengo que tildar a las personas, no. Más al contrario, si tengo la oportunidad de estar al lado mío, tratar de explicarle de la mejor manera que hay algo diferente en tu mente y en tu corazón. Que si viene de atrás es por el problema de Génesis 3. Por eso que tienes una mentalidad diferente. Amén. Yo lo bendigo porque todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas podamos utilizarlos para bien. Amén. Aún los encuentros, utilizarlos para bien. Somos las personas que Dios ha puesto dentro del horario absoluto de Dios. Nos ha puesto dentro del horario absoluto de Dios. ¿Qué significa ello? Significa de que nadie puede bloquear el horario absoluto de Dios. Miren, ¿quién ha podido bloquear que nuestro hermano Orlando sea un creyente de Dios? ¿Quién ha podido bloquear que nuestra hermana Yanira pueda venir a este lugar? Que nuestra hermana Marlene pueda venir a este lugar. Que nuestro hermano Juan Carlos crea en Dios. Que nuestro hermano Richard, teniendo una iglesia tan lejos, pueda esforzarse por venir hasta acá, sacrificarse por venir hasta acá. Dígame, ¿quién ha podido evitar o bloquear que nuestra hermana Mónica vaya al Perú con sus hijitas solitas y que regrese sana y salva? ¿Quién? Ese es el horario. Cuando estamos dentro del horario de Dios, entiéndanlo. Cuando un ser humano que ha sido escogido por Dios está dentro del horario de Dios, no hay nada que pueda evitar que la bendición venga. Amén. No hay nada que el mismo Dios trabaje delante de nosotros, rompiendo cadenas, rompiendo autoridades, rompiendo maldiciones. No hay nada lo puede evitar. Por eso estamos llamados para triunfar, estamos llamados simplemente para ser hombres de respuesta, estamos llamados simplemente para bendecir. No hay personas como nosotros, trábeselo bien. No hay ningún ser en esta tierra, en esta era, en esta generación ni en esta región como nosotros. Somos las personas más benditas porque Dios nos ha puesto dentro de su horario absoluto. No hay otro horario en este mundo, no hay otro tiempo. Por eso yo siempre me mato diciéndoles, disfruta de los encuentros que tienes. Si te encuentras con un estafador, te va a estafar. Si te encuentras con un hijo de Dios que entiende el Evangelio, hará de ti una persona diferente, cambiará el mundo y la era. Amén. Solo está en creer, solo está en abrir nuestros ojos espirituales. Comenzar a disfrutar. No hay nada como los hijos de Dios. No hay nada como nuestros hijos. Usted se imagina teniendo esta naturaleza. ¿Se imagina los hijos que van a venir? ¿Se imagina tus hijos cómo van a caminar viéndote cómo tú tienes esa naturaleza de Dios? Por esa razón es que la confesión
de Mateo 16:16 que Jesús es el Cristo, no se pudo evitar. ¿Se dan cuenta? Cuando llegó el tiempo de esta confesión, cuando llegó el horario absoluto, ¿acaso se pudo evitar? Nadie lo puede evitar. Por eso que nosotros tampoco, cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nada ni nadie lo pudo evitar. Amén. Por esa razón es que nosotros estamos dentro del horario absoluto de Dios y tenemos que simplemente disfrutar. Nadie pudo evitar la obra del Espíritu Santo cuando llegó, cuando fue la promesa en Hechos 1:8 y llegó el Espíritu Santo en Hechos 1:2. Nadie pudo evitar y silenciar a los fariseos y a la iglesia judía cuando Pedro, en Hechos 3, del 1 al 12, sanó al cojo. Los silenció completamente a todos los fariseos y a la iglesia judía. ¿Por qué razón? Porque como llegó el horario absoluto de Dios, nadie que pudo ver a ese cojo, que era un enfermo espiritual y que solo a través del nombre de Jesús podía ser salvo, se hizo. Ese horario no lo pudo evitar nadie. Por lo tanto, igual, ¿cuántos de nosotros hemos estado muchas veces cojos espiritualmente? Porque hemos seguido, hemos conocido un evangelio incorrecto. Hemos estado por ahí pidiendo limosnas espiritualmente, no entendiendo que soy la luz del mundo, no entendiendo que soy la sal de la tierra, no entendiendo que yo soy la persona que Dios va a utilizar para cambiar esta era. Imagínense, así hemos estado. Por esa razón, ahora estamos en el horario absoluto. No podemos perder esa gran bendición. Solo necesitamos disfrutar de ello. Estoy en el mejor tiempo. Amén. La razón, Dios se acercó a mí en esta era. Dios se acercó a mí para ser la persona que pueda destruir el poder del maligno en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? No se pudo evitar que durante la persecución en la iglesia de Antioquía se levanten las misiones que se dieron lugar en Hechos, en el capítulo 11, el versículo 19. Y no se pudo evitar que la cultura de idolatría en el libro de Hechos 13, 16 y 19 pueda ser quebrantada. Cuando llegó el horario no se pudo evitar. Cuando apareció el mago Bar Jesús, Pablo en el nombre de Jesús lo volvió ciego. Cuando se levantó la mujer adivina, que adivinaba y le daba ganancias, Pablo en el nombre de Jesús echó fuera ese demonio de adivinación. Cuando se le entró en idolatría, Pablo, a través de la predicación de Jesucristo, se destruyó toda la idolatría. Amén. Entonces, junto con esta respuesta recibiremos el horario en que Satanás se arrodillará ante nosotros y la promesa del cumplimiento del pacto de Dios continuará por los siglos venideros. Esa es nuestra gran conclusión. Por eso que hoy en día necesitamos tener la naturaleza de que Dios nos ha dado el misterio de Jesucristo. Dios nos ha dado el misterio de Jesucristo para que nosotros podamos hacer de Él lo mejor, la prioridad de nuestras vidas. Cristo. ¿Por qué razón? Porque Él como sacerdote, Él ha ido a la cruz y ha muerto por mí. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esa tiene que ser mi conclusión. Por eso la nueva naturaleza tiene que estar basada en ello. El sacerdote está en el corazón. El único que podía ir al cielo, a la cruz, y derramó su sangre por mí. Y no necesita hacerlo 2 veces. O sí, una sola vez. Por eso que cuando venimos a Cristo, nunca más nosotros vamos a volver a ser hijos del diablo. Amén. Aunque me equivoque, igual. Dios me ha escogido, Dios conoce todas las cosas, Dios me va a dar el poder, la salud y todo para restaurar. Amén. Porque así es Dios, al que escoge, Dios no lo deja de dar. Amén. Entonces, lo que tiene que enraizarse en ser mi naturaleza es que Jesús es el profeta. El profeta, Él lo dijo en Juan 14:6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que viene el Padre si no es por mí. Esa tiene que ser mi naturaleza. Ahí empieza la vida. Ahí empiezan todas las cosas. La raíz de la bendición está en entender que Cristo es el misterio de la salvación. Que en Cristo están solucionados todos los problemas. Que en el monte del Calvario Él dijo, consumado es, todos mis problemas pasados, presentes y futuros han sido solucionados. Esa tiene que ser mi naturaleza.
Si yo vivo bajo ese concepto, nunca más tendré temor de nada. Amén. De nada ni de nadie. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene el control de mi vida. Y por último, el rey. En primera de Juan, él dijo, la palabra de Dios dice que Jesús ha venido para deshacer las obras del diablo. Entonces, si ya las obras del diablo en mi vida están deshechas, están destruidas, ¿de qué tengo que temer? ¿Se dan cuenta? Esa tiene que ser mi naturaleza. Yo tengo que disfrutar, no tengo de qué temer. Ya Satanás está debajo de mis pies. Amén. Por Cristo, esa tiene que ser mi naturaleza. Si yo disfruto de ello, yo nunca seré movido. Nunca seré movido, grábese muy bien. Pase lo que pase, necesitamos tener esta naturaleza. Y verán que las obras de Dios naturalmente van a comenzar a surgir en nuestras vidas. Y por último, tenemos que ver los 21 puntos de la palabra de Dios que está saliendo para este tiempo. Los 21 puntos de la corriente de la palabra para este tiempo. Mire, esta base la dejó Abraham. Abraham dejó esta base a Isaac. ¿Se acuerdan? Isaac tenía tan bien clavado el evangelio que cuando vinieron los problemas y las dificultades, por ejemplo, él abría un pozo y encontraba agua y venía otro y se lo quitaba. Mira, él tenía una naturaleza en el evangelio, como hijo de Dios. No peleaba, podía haberlo hecho, porque lo encontró. Pero no peleaba, se iba más allá. Encontraba otro pozo de agua, venía la gente y le quitaba. Y él igual lo dejaba. Hasta que se cansaron de ello y Dios le da un pozo de pozos. Le da el pozo de como era la matriz, como decir, donde salía agua, como no se imagina. O sea, teniendo la naturaleza del evangelio, no debemos de temer aún cuando se levanten nuestros enemigos. Aún cuando venga alguien y nos quite lo que nos merecemos, no debemos de tener temor. Si Dios permite que se lo lleven, está bien. ¿Sabe por qué? Porque según la palabra podemos ver, Dios tiene algo mejor para nosotros. ¿Amén? Según la palabra podemos ver, hay algo mejor. Entonces no debemos de estar peleando por cosas pequeñas. Aparentemente parecen grandes para nosotros, pero no te hagas problemas. Ten la naturaleza del evangelio, es lo último que necesitamos para poder tener victoria. Estamos en los últimos tiempos, la guerra espiritual ya empezó. Si no tenemos esa naturaleza del evangelio, cuando venga el problema y la dificultad vamos a fracasar y no tenemos derecho a fracasar. Amén. Por último, Isaí también puso la base muy bien en David, que cuando David se enfrentó a Goliat no tuvo miedo, no tuvo temor. Él sacó lo que tenía en su corazón, su naturaleza, un hijo de Dios que confiaba solo en Dios. Él dijo, Dios hoy día mismo me va a dar tu cabeza. ¿Se acuerdan? Hoy día mismo me va a entregar tu cabeza. Entonces, esa naturaleza tenemos que tener. Naturaleza de hijos de Dios que no le tienen temor al gigante. Amén. Se le está levantando, se levanta en todo momento para hacernos temer, para hacernos llorar, para hacernos sufrir. Pero no debemos de temer, tenemos que tener una naturaleza de gente de victoria. Amén. Y por último, Jacob puso muy bien la base en José, que cuando él fue vendido por sus hermanos, mira, lo peor que hay en las heridas de los seres humanos son las heridas de la familia, ¿sí o no? La de los amigos la pasamos, pero la del padre, la del hermano, del primo, nos duele enormemente. Pero Jacob puso muy bien la base, que se hizo una naturaleza de evangelio que pudo conquistarla él en aquel tiempo sobre su hijo José. Por eso que a pesar de las dificultades vinieron los problemas y las dificultades, nunca temió. Nunca tuvo temor, él todo el tiempo disfrutó, Dios está conmigo. Sé que el momento es difícil, pero Dios me va a bendecir. Por eso que donde quiera que estaba, Dios lo bendecía. Hacía que las cosas que le daban produzcan, ¿sí? Que se levanten. La razón, tuvo una naturaleza de evangelio. Necesitamos disfrutar de ello, no somos ajenos a ello, ya está en nosotros. Solo tenemos que abrir nuestros ojos espirituales y comenzar a disfrutar. Soy la persona que Dios ha llamado para darle su naturaleza, la naturaleza de Dios, la naturaleza del evangelio, la naturaleza de la gracia divina, del poder del cielo y de la tierra. Amén. Los bendigo y deseo que esta semana sean ustedes las personas que puedan disfrutar de la nueva naturaleza que necesitamos para ser felices y poder conquistar esta era con el evangelio. Solo así podemos ser hombres de respuestas para nosotros mismos. Amén. Que los bendiga, vamos a orar. Padre Santo, estamos agradecidos por habernos dado tu palabra. Deseamos, Señor, que nos dé la naturaleza del evangelio para poder conquistarnos a nosotros mismos y de esta manera, Señor, con tu plan, que es la evangelización del mundo. Gracias una vez más, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.